Imagina que eres un médico y tienes el deseo de incrementar el número de pacientes que llegan a tu consultorio. Bueno, piensas, puedo ir a buscar a una agencia publicitaria ayuda. Si tú fueras ese médico y llegaras a esa agencia publicitaria, ¿qué les pedirías? ¿Qué tipo de propaganda crees que ellos prepararían para ti? Al regreso, tendremos la oportunidad de decidir si lo que esta agencia publicitaria te ofrece te conviene o no te conviene. Acompáñame, es tiempo de estudiar la escuela sabática. Este médico llegó a esta hipotética oficina de publicidad y le dijeron, claro que lo podemos ayudar, por supuesto que le podemos ayudar, ese es nuestro trabajo, nos especializamos en publicidad. Déjenos sus datos, déjenos algún asunto de lo que quiere que enfaticemos en la propaganda y nosotros preparamos todo. El médico, entonces seguro de que iban a hacer un buen trabajo, le dejó básicamente la información que le estaban pidiendo. Entonces ellos dijeron, bueno, acabamos de hacer una muy buena campaña de publicidad para una tienda comercial, una tienda de autoservicio. Vamos entonces a usar básicamente lo que hicimos con esa tienda para promocionar o promover ahora al doctor. El resultado del trabajo fue algo como lo siguiente. Atención, atención, esta semana por la fractura de una persona puede también llevarse la fractura y el enyesamiento de otra. Atención, si usted necesita una cirugía, el jueves tenemos 2x1, cirugía de apéndice, 2x1. Y en tercer lugar decía algo parecido a esto. Y si usted viene además acompañado de un familiar, se le hará el 50% de descuento en la operación de apéndice de su familiar. ¿Te estás preparando para salir y visitar a ese doctor? ¿Te convenció esta publicidad de que es la mejor opción este médico para el mal o el problema que tienes de salud? Definitivamente esto es solamente una ilustración, pero es cierto que no iríamos con un médico así. Por lo menos la propaganda, en lugar de motivarnos a ir, más bien parecería que nos ahuyentaría de un médico así. Cuando el Espíritu Santo nos dice a dónde tenemos que ir, nos dice precisamente no algo falso, no algo que pareciera muy llamativo, nos dice realmente el problema que tenemos para entonces poder buscar la solución a ese problema. Sí, el Señor Jesús ya lo dijo, que el Espíritu Santo vendría para convencernos de justicia, de pecado y de juicio. No viene a ser una promoción acerca de cuán barato o cuán eficiente puede ser el servicio que presenta el Espíritu Santo. Viene a decirnos que necesitamos mucho al Espíritu Santo y sobre todo hacerle caso a Él para ir con el médico exacto, el médico correcto, aquel que sabemos estuvo incluso dispuesto a dar su vida por nosotros. La lección de esta semana tiene que ver con el Espíritu Santo y la oración. ¿Y por qué empezar hablando del médico y del asunto de lo que nos duele? Bueno, porque si ni siquiera entendemos que no sabemos ni siquiera orar, entonces tampoco podremos pedir bien que nos ayuden en la oración. Y no lo digo yo, recuérdalo, es el versículo de memoria. ¿Qué te parece si vamos al texto? Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Cuando tú oras, cuando yo oro, tenemos que ser conscientes que esa oración solamente llega al Padre, llega al cielo, como decimos a veces, por la labor del Espíritu Santo. ¿No sabemos cómo pedir? Bueno, la expresión dice más completo.
No sabemos pedir como conviene. Cuando tú y yo nos comunicamos con Dios, que es una forma diferente de decir oramos, cuando oramos, lo que estamos haciendo es, o debiéramos hacer, es reconocer que cuando le pedimos algo, cuando platicamos con Él acerca de algo, necesitamos también estar seguros de que estamos pidiendo como conviene, de que estamos haciendo esa oración de la manera correcta. No estoy diciendo que Dios no nos escuche si no usamos una fórmula estricta de paso 1, paso 2, paso 3. No, la oración no es eso. No se trata de hacerla mecánica, no se trata de hacer algo como si fuera solamente un rezo o una repetición. Se trata de comunicarnos con Dios, pero me refiero a los elementos que tienen que ver con reconocer que en esta comunicación hay un impedimento. Dios y nosotros no hablamos el mismo idioma. ¿Estás de acuerdo con eso? No hablamos el mismo idioma. Y otra vez, no me refiero a una lengua de este planeta o a un idioma extranjero. Me refiero a que la forma en la que Él percibe la vida y el universo mismo es diferente a la nuestra. Para empezar, Él es el creador, nosotros las criaturas. Para seguir, Él es santo, Él es perfecto. Nosotros no, desde hace por lo menos 6,000 años. El ser humano desde hace mucho tiempo no entiende por sí solo el mensaje de Dios. Y si no entendemos el mensaje por nosotros mismos, por lo menos correctamente, no entendemos correctamente el mensaje de Dios, entonces cuando queremos contestar al mensaje de Él o comunicarnos con Él, pues necesitamos la misma ayuda. Necesitamos al Espíritu Santo. La lección 1 de este trimestre nos hablaba de la importancia del Espíritu Santo para entender el mensaje de Dios, su palabra, la Biblia. Esta lección tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo para que ahora nuestro propio mensaje pueda ser entendido por Dios. El mensaje que nosotros le elevamos a Dios en la oración debe ir con la ayuda, la intervención del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo rige nuestra vida, conduce nuestra vida, es que esa oración tendrá entonces mejores palabras y mejores elementos para ser contestada. ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo rija nuestra vida? Bueno, te recomiendo que leas todo el capítulo 8 de Romanos. Todo el capítulo 8 es un capítulo sensacional para entender también qué es eso de vivir conforme al Espíritu, qué es eso de ser guiados por el Espíritu. Bueno, solamente voy a leer ahorita el versículo número 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sí, ese versículo ya me lo sabía de memoria. Tal vez puedas decir eso y te felicitaría si es el caso. Pero vamos a sacarle un poquito más de jugo a este versículo. Repito, 8:14 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La oración, de acuerdo a Mateo capítulo 6, es hablarle al Padre, ¿recuerdas? Señor, enséñanos a orar. Queremos que nos enseñes. Tú como maestro, enséñanos. Específicamente, enséñanos a orar, le dijeron sus discípulos a Jesús en Mateo 6. Y lo que conocemos como la oración modelo, a partir del versículo 9, ¿cómo empieza? ¿Recuerdas? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el apelativo, el llamar a Dios como nuestro Padre, así empieza la oración. Romanos 8:14 dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Apliquemos estos dos conceptos a la oración. Si tú dices Padre en tu oración, concibes a Dios como eso cuando te comunicas con Él en la oración, Él dice, bueno, yo necesito reconocer que tú eres mi hijo. No hijo en un sentido creado, porque todos lo somos. Un hijo en un sentido espiritual. De ese está hablando Romanos 8 y estamos hablando todo el trimestre, ¿ok? De la vida espiritual. Para que un hijo pueda tener esa característica o acceder a ese título, en este caso en la oración, es porque está haciendo su vida guiada por el Espíritu Santo. Dios nos ama a todos, pero espiritualmente hablando, sus hijos son los que son guiados, se dejan guiar por el Espíritu. Cuando le hablamos a Dios como a nuestro Padre, Él por supuesto que está con sus brazos abiertos para decirnos, dime, hijo. Él está dispuesto a escucharnos y a responder nuestras oraciones, como a sus hijos. Pero lo mínimo que Él esperaría es que nuestra vida
también pueda dar evidencia de que somos sus hijos. Y una persona en cuya vida está dándose este resultado del poder del Espíritu Santo, entonces esa persona va a pedir cosas, va a orar de una forma que va en consonancia con ser un hijo de Dios. No sabemos pedir lo que conviene, dice Romanos 8, versículo 26. ¿Qué es lo que conviene? Tendríamos que preguntarle a nuestro Padre. ¿Qué es lo que conviene? Tendríamos que preguntarle al Espíritu. ¿Qué es lo que conviene? Tendríamos que preguntarle a la palabra de Dios. Eso sería ser guiados por el Espíritu Santo en el marco de saber orar, como estamos estudiando esta semana. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Recuerdas la cita? El camino a Cristo. Pero en ese abrir el corazón como a un amigo, realmente estamos diciéndole, Señor, quiero también demostrarte que yo estoy siendo amigo. Si es como un amigo, es porque yo soy su amigo. O en el marco de Romanos 8, soy su hijo. La relación que hay entre Él y nosotros debe reflejarse en esa oración. Debe reflejarse en esa comunicación. Si tú tienes confianza con un padre, la oración reflejará confianza. Si tú no tienes respeto por un padre, a lo mejor nuestra oración o nuestras oraciones tampoco mostrarán mucho respeto. Si nuestra forma de concebir la comunicación con un padre interfiere con nuestra forma de entender la comunicación con el Padre Celestial, entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué tipo de padre estamos pensando. El Padre Celestial es aquel que incluso mandó al Espíritu Santo para que podamos orar como conviene. Dice el versículo 26 que incluso clama por nosotros, que intercede de alguna forma por nosotros. Y en otras lecciones estudiamos que el Espíritu Santo, incluso al igual que Cristo, se le llama Parakletos en griego, por usar la palabra. Se le llama de la misma forma, nada más que en español dice consolador en el Evangelio de Juan, pero en la primera epístola de Juan dice el abogado. En Jesús, primera de Juan dice, en Jesús tenemos abogado para con el Padre. En Juan 16 tenemos al Espíritu Santo como el consolador, pero es la misma palabra que usó el evangelista. Es la misma palabra, porque Jesús y el Espíritu Santo nos ayudan para relacionarnos mejor con el Padre. ¿Qué es la oración? La oración tiene que ver con comunicarse con Dios, con platicar con Él. Pero platicamos con alguien de una forma correcta o de la mejor manera cuando hay una relación también correcta con esa persona. En cierta ocasión estábamos en otro estado de la República, estábamos en un lugar donde no conocíamos, jamás habíamos llegado allí, y entonces un compañero iba manejando el automóvil, yo iba del lado del copiloto, digámoslo así, y cuando llegamos a la conclusión de que no íbamos a poder dar con la dirección o el lugar que buscábamos, a menos que preguntáramos a alguien del sitio, pues por fin mi compañero se orilló y entonces le habló a la persona, al conductor de otro vehículo, un carro grande o más bien diríamos un camión. Y entonces le hizo señales, bajó su vidrio, su cristal, y entonces le dijo, Señor, disculpe, quiero que me ayude por favor a saber cómo llego a tal dirección, a tal sitio. La persona del automóvil grande del camión, voltea y le dice a mi compañero, no soy señor, soy señora. Esta persona, por alguna razón, no parecía lo que mi colega pensó que era. No vamos a entrar en detalles. Solamente lo que te digo es que para comunicarse con esa persona hubo un detalle que alteró o afectó la comunicación. Y antes de pensar en la dirección, la dama pensó en, me tienes que hablar por lo que soy. No soy señor, soy señora. Cuando hablamos con Dios, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo percibes? ¿Realmente es un padre? ¿Realmente es alguien confiable? ¿Realmente es alguien con el que compartes cuando te sientes triste y cuando te sientes feliz también? ¿O solamente cuando necesitas ayuda? ¿Solamente cuando necesitas dinero? ¿Es el papá que solamente te da el dinero el día domingo? ¿Quién es ese Dios? Para entender quién es ese Dios necesitamos al Espíritu Santo.
estudiar más la palabra de Dios para entender precisamente cómo acercarnos a Él. Él está dispuesto a escucharnos siempre, pero la forma en la que nos comunicamos con Él tiene que ser mejor todavía cuando el Espíritu Santo intercede. Él clama incluso por nosotros o a nombre de nosotros. Por lo tanto, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es también ser guiados por el Espíritu Santo. También es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Irías con el médico de la historia inicial? 2 por 1. Si llevas un familiar para que lo operen también, hay 50% de descuento. No creo que sería la mejor opción ir con ese médico. Mejor pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender realmente quién es el médico, con los recursos que Él mismo nos ha dado, con la forma de promover esta obra que está aquí en la palabra de Dios, para que en la medida que entendamos lo que implica ir a ese médico, podamos ir de la mejor manera. No por una oferta, no porque había remate, sino porque vale la pena tener una relación con esa persona. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a que esa relación esté cada vez más estrecha, más fuerte, porque de eso se trata, ser espirituales. No de ser personas más serias que otras o personas que siempre andan con una Biblia o con una corbata. Se trata de tener relación con el Espíritu Santo. Y esto que se refleja en particular a la luz de esta semana en la oración, en la forma en la que nos comunicamos con Dios. Por lo tanto, la próxima semana la lección tiene que ver con qué pasa cuando no le hacemos caso al Espíritu Santo. ¿Se entristece el Espíritu Santo? De eso hablaremos la próxima semana. Pero para cerrar hoy, te invito, sigue orando, hay que seguir orando, pero oremos con mucho mayor sentido, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender con quién estamos hablando. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.